puede comentar las características, ingeniero Amaru? Bien, esta es una máquina bastante pequeña, pero muy útil. La función principal, o sea, lo importante en la construcción es el concreto. Entonces, este trompito lo que tiene que darte es una mezcla adecuada, una combinación que cada contratista sabe, conoce o debería conocer, entre lo que es la arena, la piedra y el cemento. Nos han pedido este tema muy importante. En las obras de autoconstrucción, generalmente el contratista pues trae también como parte de sus servicios la maquinaria. Las máquinas que pueden ser simples, un poquito, digamos, más sofisticadas, para poder realizar estas construcciones menores, ¿no? No estamos hablando del mixer gigante que viene con el camión, ni la bomba, ¿no? Con la telescópica que te lleva el concreto hasta el piso 16. No, estamos hablando de máquinas menores para construcciones menores. Estamos acompañados el día de hoy por el ingeniero Arturo Amaru. Él es ingeniero mecánico, docente en la Pontificia Universidad Católica y tiene maestría también en el tema de la administración y las finanzas, ¿no? Para las empresas e industrias que se manejan este rubro de la construcción. Muy bien, bienvenido, ingeniero Arturo, ¿cómo está usted? Muy bien, José. Muchas gracias. Excelente. Vamos a hablar un poquito de las maquinarias que encontramos en la autoconstrucción, que por supuesto son administradas por los contratistas y aquellos proyectistas, digamos, que han hecho un contrato, digamos, con el propietario para poder desarrollar. Vamos a hablar y vamos a pedirle a la producción que nos vaya ayudando con cada fotografía. Vamos a poner la primera, ¿no? Que es una mezcladora de concreto trompo, el trompito. Ahí la tenemos en pantalla. ¿Nos puede comentar las características, ingeniero Amaru? Bien, esta es una máquina bastante pequeña, pero muy útil. La función principal, o sea, lo importante en la construcción es el concreto. Entonces, este trompito lo que tiene que darte es una mezcla adecuada, una combinación que cada contratista sabe, conoce o debería conocer, entre lo que es la arena, la piedra y el cemento. Y, lógicamente, una adecuada cantidad de agua. Y la mezcla que hace este trompito debe garantizarte que ese concreto, que posiblemente se vaya a utilizar en vigas, columnas, porque es lo más pequeño con lo que empieza y es lo más importante en una casa, en un edificio, una construcción que ustedes hagan, debe mantener una dureza o una resistencia adecuada para que la casa resista, por ejemplo, ahora que estamos en Lima o en el Perú que tenemos sismos, y no vaya a sufrir ningún quiebre o ninguna falla estructural. Entonces, esta máquina te garantiza eso. Esta máquina, por ejemplo, que es de 5 pies cúbicos, la más pequeña, muy bien, te puede garantizar que hace ese trabajo y te va a un concreto de calidad. Lógicamente necesitas agregar la cantidad de agua adecuada y todos los componentes en una mezcla en proporciones adecuadas. El agua es importante porque si le pones en exceso, tu concreto se debilita. Pero él te garantiza la correcta mezcla y la correcta resistencia del concreto en tu propiedad, ¿no? En tu casa. ¿Qué pasa si en medio, digamos, del proceso en el cual está haciendo la mezcla, uno de los operarios apaga y frena la máquina y queda el concreto ahí, digamos, unos 10 minutos sin movilizarse, ¿no? Por algún motivo, y luego retornar a él sin mezclar? Mira, creo que 10 minutos no le va a afectar mucho al concreto, ¿no? Tiene que volver a prenderlo y esto. Ahora, como has mencionado, detener la máquina es peligroso, y lo más peligroso es que la máquina te falle y lo más crítico no es tanto en la máquina, porque podrías botar ese concreto. El problema es que si te quedaste a media columna y te demoraste 2 horas y el concreto se seca, claro, o ya se empieza a armar, como se llama, agregar otro ya no garantiza el correcto pegado. Tendrías que echar algún tipo de aditivo para que garantice el pegado del concreto que se ha demorado en dar. Entonces, el concreto a la hora de vaciar tiene que ir una fluidez, tiene que ir continuamente vaciando para que sea una misma masa todo en una columna, entonces, o en una viga. Entonces, esta máquina no puede fallarte durante tu obra o durante tu, digamos, ejecución. Entonces, para eso existe el mantenimiento. Todas las máquinas necesitan, antes de que empiece a trabajar, revisarse, chequearse el motor eléctrico, el motor gasolinero, que los componentes, que la máquina no tenga rajaduras, esté roto o estén las planchas dañadas, para que pueda darte el trabajo continuo durante todas las horas que has planificado que vas a hacer digamos, alguna viga, alguna columna y no esté, digamos, no se te detenga el proceso, el trabajo, ¿no? Perfecto. El trabajo continuo. Pasemos a la segunda imagen, ¿no? Que es una mezcladora de concreto también con tolva. Ahí está. Sí.
¿Qué diferencia con la anterior? Bueno, la primera es una máquina que mezclaba media bolsa para trabajos pequeños, podría ser una columna. Esta, en cambio, es una máquina que tiene alrededor de 9-10 pies cúbicos de capacidad, aunque hay también de 12 pies cúbicos. Este prácticamente es de una bolsa a una bolsa y media. Bien. Esto sirve, digamos, antiguamente, o hasta ahora se sigue utilizando, sobre todo para el llenado de techos o de grandes extensiones, mayores volúmenes que puedes manejar en tu construcción. Muchos contratistas actualmente lo usan donde no llega o no pueden comprar el concreto premezclado, utilizan eso para el llenado de techo usualmente, o llenado de zanjas, vigas, entonces, pero en mayor proporción, ¿no? Es una obra más grande, digamos. Perfecto, muy bien. A continuación tenemos una mezcladora, bueno, una básica, ¿no? La mezcladora de concreto media bolsa, ¿no? La chiquitita, ¿no? Sí, esta mezcladora en realidad es similar a la anterior, a la primera. A la primera, ¿no? Esta es motor eléctrico. Por ejemplo, usa, si tiene corriente eléctrica, lo conectas a la casa. Es un motor monofásico de un HP y medio. La ventaja de con respecto al primero es el ruido. Este es mucho más silencioso. El otro, por ser un motor gasolinero, hace bastante ruido y a veces trabajar en zonas residenciales con los vecinos, entonces tener un motor gasolinero, un motor diésel, te complica mucho las quejas de los vecinos, sobre todo, ¿no? En cambio, el motor eléctrico es mucho más silencioso, que hace los mismos trabajos que el primero, pero te da, digamos, un ambiente de trabajo, por ejemplo, te puedes ir a San Isidro o a otras zonas y trabajar con el menor ruido posible. Importante lo de ruido porque en la queja, en el reclamo, ¿no? La junta de los vecinos te van parando la obra, ¿no? Sí, ¿no? Sí, llaman al municipio y inmediatamente te detienen la obra y vas a estar 2-3 horas y tienes todo un problema en la ejecución, ¿no? Claro, y la materia prima ahí, pues, que no se aplica, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué consideraciones, qué cuidados hay que tener en el uso? O sea, el operario, el albañil, ¿qué cuidados debe tener con el uso de las mezcladoras en general, las que hemos mostrado? Bien. Al iniciar la obra tiene que verificar, porque no debe parar la obra si tienes planificado un trabajo de vaciado de concreto para que no quede a la mitad y no se empalme bien con el siguiente. Tienes que verificar que el motor eléctrico esté en buenas condiciones, funciona bien, que los acoples estén correctos, no falte un perno, no haya roto un diente o algún elemento móvil, sea en el eléctrico o sobre todo en el gasolinero o diésel, porque parar en la máquina es, digamos, un problema para el proceso constructivo. Pero cuando terminas la obra es mucho más importante hacer la limpieza correcta, porque el concreto, cuando se queda dentro del trompo, dentro del espacio confinado, se seca y ya sacarlo es muy, muy complicado. Inclusive tienes que meter un rotomartillo pequeño para sacar el concreto y el ruido que hace, como que es un elemento metálico que resuena. Claro. Te va a reventar los oídos realmente y te va a demorar mucho tiempo. Entonces, al terminar la jornada, todas estas máquinas mezcladoras deben ser lavadas y limpiadas a conciencia y posteriormente engrasadas o aceitadas, de acuerdo a lo que recomienda el fabricante, para evitar que se dañen y estén listas para la siguiente jornada. Y si hay una jornada larga, tiene que verificar siempre al inicio y al final la limpieza al detalle. Importante la indicación que nos da porque, bueno, la jornada muchas veces termina 6, 6:30, ya nos coge de noche, ¿no? Hasta a veces para los vaciados y ya muchas veces pues se llegan nomás y guardan el trompito a la mezcladora y ya no lo ven hasta el otro día. Exacto, y la limpieza, dependiendo del tamaño del trompito, te puede demorar entre 30 minutos hasta quizá 1 hora. En las mezcladoras grandes, o también les llaman betoneras, en esas demora más, porque tienen elementos móviles, mayor cantidad de elementos móviles, salpica el cemento continuamente. Perfecto, muy bien. Pasemos a otra de las máquinas que se utilizan en este instante que nos ha conversado acerca del vaciado, digamos, de techo. Ahí tenemos la vibradora del concreto, ¿no? En este caso es una gasolinera la que estamos poniendo acá, ¿no? Exacto. Por ejemplo, es una gasolinera de aproximadamente, debe ser alrededor de 5 o 6 HP, depende mucho de los fabricantes, y que veo que tiene una manguera más o menos de 3 metros y medio, que es importante porque las mangueras pueden venir en 3 metros y medio y otras de 6 metros. Muy bien. Ahora, la importancia de esta máquina es que cuando vacías el concreto en una columna, por ejemplo, la columna debe tener, digamos, un acabado, pero liso, continuo, fluido, o sea, todo dentro, el concreto debe ser uno solo y debe ser uniforme. Cuando retiran los elementos, las tablas o lo que usen para formar la columna o la viga,
si se separa y no se ha vibrado bien, va a encontrar cangrejeras, que son como las piedras que no tienen relleno o huecos, y eso debilita la estructura. Entonces, un correcto vibrado te garantiza que la superficie se haga lisa, como si estuviera ya prácticamente acabado. Entonces, eso te garantiza que la estructura va a resistir mejor y tú acabas mejor. Lógicamente, tiene que respetar digamos, las proporciones de mezcla, ¿no? Ahora, en esa manguera, ¿no?, que tiene el puntal Exitosa. al final, el vibrado del concreto tiene que ser netamente vertical, ¿no? Exacto. Y no vibrarlo así de manera inclinada, ¿no? Sino vertical, ¿no? Exacto. Y el elemento, digamos, tiene que ser vertical y se tiene que entrar continuamente, se va vaciando, se va vibrando, se va vaciando, se va vibrando para que, digamos, se asiente todo el concreto. No vaciar de golpe, sino y después meter la manguera porque el peso va a hacer que la parte baja se abra o el encofrado ceda. Lo importante en esta manguera es, siempre como dije, si te falla la manguera ya no puedes vibrar. O tienes que tener uno de repuesto para que no te falle, porque es importante el vaciado. O mantenerlo en buenas condiciones para que no falle. Tienes que mantener el motor en buenas condiciones. La manguera, por ejemplo, el elemento que más se desgasta es la punta, porque es una excéntrica que va vibrando y internamente va desgastando. O dentro de esa manguera hay un elemento, digamos, que transmite la potencia o el giro, desde el motor hasta el elemento vibrante, que también se puede quebrar a la mitad. Entonces, continuamente estas mangueras se recomienda que usarla, pero uno puede tener una de repuesto. O sea, se venden por separado. Importante, también. porque ¿qué pasa si estamos vaciando, ¿no?, una gran losa, ¿no?, y se nos malogra la vibradora de concreto? Claro, se puede vibrar. Tienes una segunda vibradora, un motor, o sea, uno en stand-by, o tener un par de mangueras más vibradoras nuevas que puedas cambiar si es que ha dejado de vibrar la que estás utilizando. Perfecto. En la siguiente fotografía, en la siguiente imagen que viene a continuación, ahí tenemos una vibradora, pero esta es eléctrica. ¿Qué diferencias tenemos ahí, ¿no? ¿Qué ventajas, pros, sí, contras? Las mangueras generalmente son la misma, tienen la misma, digamos, tecnología, el mismo concepto de uso, pero aquí la mayor ventaja es que si tienes energía eléctrica puedes también utilizarlo y disminuir el nivel de ruido para el operario. Recuerda que cuando manejan todas estas herramientas, Exitosa. el operario o el trabajador tiene que llevar los EPPs, los elementos de protección personal, que son casco, zapatos punta de acero, guantes, lentes. Y aparte, cuando utiliza estas herramientas, tiene que usar orejeras o tapones de oído, o ambas si pudiera, para reducir el nivel de ruido. Todos estos elementos, sobre todo los gasolineros, producen gran cantidad de ruido. Entonces, estos de acá, por ejemplo, producen menos ruido. Bien, las eléctricas. Clase eléctrica, ¿no? Te ayuda en el tema del ruido y lógicamente también de la queja de los vecinos, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a recibir algunas llamadas telefónicas del público televidente que quiera conocer de las máquinas que hemos descrito hasta el momento, ¿no? Que son, digamos, muy utilizadas por los contratistas, ¿no?, en las obras menores, y como dice el ingeniero Arturo Amaro, aquí hay un tema de mantenimiento, ¿ah? ¿Es difícil hacer mantenimiento a una máquina de este tipo, ingeniero Amaro? No, sino que hay que darle el tiempo, pero siempre hay que entender qué cosa es el mantenimiento. O sea, toda máquina que uno compra, y desde el momento que lo arranca, que lo enciende y que lo empieza a utilizar, ya la máquina empieza a desgastarse. No hay manera de evitar eso. Así, cualquier herramienta, si tú compras un celular, desde el momento que lo encendiste ya se empieza a gastar. Claro, si claro. tú compras tu auto, desde el momento que de 0 kilómetros ya se empieza a gastar. Ya empieza a sufrir desgaste interno en todos sus componentes. Entonces, el mantenimiento es aquella, digamos, ciencia o gestión que uno realiza para poder administrar el desgaste de la máquina, porque ese desgaste es inevitable, pero hay que saber en qué momento va a fallar, hay que pronosticar, hay que predecir, y hay que sacarle el mayor, digamos, rentabilidad o la mayor productividad Exitosa. durante cada desgaste que tenga la máquina. O sea, tratar de darle la mayor cantidad de vida o mayor cantidad de obras. Entonces, el mantenimiento lo que logra hacer es eso, que tú tengas el mayor rendimiento de tus equipos. Perfecto. Tenemos una última imagen, vamos a pedirle a nuestra producción, que es la última que se dejó de colocar, ¿no? Que, a ver, muchas gracias al equipo de producción de Construyendo Cimientos para el Futuro, siempre tan eficiente.
aquí tenemos el rotomartillo, ¿no? Sí, esto es digamos, un martillo demoledor. Hay que evitar confundirlos con rotomartillos porque los rotomartillos son, giran Giran, y pueden exacto, hacer, ¿no? digamos, agujeros. Así Y también es. puede usarse como martillo demoledor, ¿no? Entonces hay de varios tamaños, pequeños, manuales que se pueden hacer para pared. Estos, por ejemplo, son de piso, pero son martillos, nada más es un martillo demoledor. Hay que tener mucho cuidado porque hay que utilizar todos los EPPs, incluidos los de protección de los oídos, los tapones de oído. Y otro importante es el guante y el tipo de guante, porque estos Bien. golpean mucho y necesita unos guantes que tengan unos digamos, colchoncitos de gel para que eviten que la vibración golpee a la persona. Además, recomiendo que la persona, el trabajador que vaya a hacer esta operación, digamos, tenga ciclos de trabajo y pueda reemplazarse con otra persona, porque realmente esta máquina golpea. Inclusive, si la persona tiene una lesión, digamos, muscular o alguna lesión en el brazo, en la espalda, algo, comunique porque cuando está trabajando en esta máquina, la vibración es tan fuerte que le puede dañar o digamos, lesionar más todavía. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una pequeña lesión en la espalda y empiezas a utilizar esta máquina, tu lesión va a empeorar. Tienes que esperar y descansar para que sanes. No puedes entrar con digamos, con una lesión deportiva en el brazo de repente y a manejar la máquina porque la vibración te la va a sacudir más, todavía te va a empeorar. Perfecto. Ingeniero Amaro, qué interesante lo del mantenimiento, porque las constructoras, ¿no? Ya a mayor escala, deberían llamar a profesionales como usted para que pueda dar esos mantenimientos, ¿no? Porque son importantes. Esto tiene que ver mucho también con el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque Sí. tiene que estar en buenas condiciones todo para que se efectúe ese seguro, ¿no? En caso de una eventualidad. Exacto. Una de las cosas que se recomienda acá es también las puntas de este martillo demoledor tienen que ser unas puntas de calidad o buenas, porque usualmente en el mercado vas a encontrar puntas, lo que llama el cincel o la punta de esta herramienta, que no son muy buenas en la parte donde se coloca o se encastra. ¿Qué sucede? Que esa parte se puede deformar cuando no es de buena calidad, porque ahí está el golpe inicial, y lo que va a hacer es que al expandirse ya no lo vas a poder retirar, ya no lo vas a poder cambiar, vas a tener que desarmar. Entonces, ahí a veces se comete mucho el error de comprar puntas o la herramienta, la punta, el cincel, las más baratas, y eso no conviene. En realidad tienes que comprar las adecuadas, ¿no? Es fundamental en el mantenimiento de estas máquinas porque vas a dañarlas. Perfecto. Vamos a hacer llamadas, si usted desea. Estamos hablando de estas pequeñas máquinas menores que se utilizan en la autoconstrucción. Usted puede hacer sus llamadas al 940-800-800 y también al 251-9422, al 467-4499. Ingeniero Amaru, cuando se utilizan algunos tipos de grasas y aceites, ¿cuáles son los indicados, digamos, para poder, digamos, dar mantenimiento a este tipo de máquinas cuando requiera este tipo de elementos? Mira, cada máquina, exitosa. en realidad, yo decir qué tipo de grasa y qué tipo de aceite se va a utilizar sería, digamos, pecar. Cada máquina, cuando uno compra equipo, máquina, el fabricante o el proveedor te indica qué tipo de grasa o aceite y cuál es el procedimiento de mantenimiento. Entonces, una de las prácticas o las mejores prácticas que debe tener el equipo de mantenimiento, inclusive el que opera, es leer el manual que viene con la máquina y ver las explicaciones técnicas que en ella detalla para saber qué tipo de aceite, qué tipo de grasa, cada cuánto tiempo, cada cuántas horas se debe aplicar o desarmar o cambiar un componente. Es, por ejemplo, en un auto el fabricante te va a decir, según el manual del usuario, cada cuántos kilómetros de uso tú debes cambiar, e inclusive te indica el tipo de aceite que vas a cambiar. Igual en estas máquinas, lo primero que tienes que hacer es preguntarle al que te provee o al que te ha vendido la máquina que te entregue el manual del fabricante y que te indique qué tipo de grasa, cómo debe hacer el mantenimiento, dónde debe hacer el mantenimiento, cada cuánto tiempo. Por ejemplo, en las mezcladores concreto, tiene unos rodillos donde se tiene que engrasar y debe tener unas graseras para echar la grasa. Y la grasa tiene que indicarte el fabricante qué tipo de grasa está de acuerdo al rodillo que está poniendo. O sea, el tipo de rodamiento que está internamente. Al igual la cremallera, al igual el motor, por ejemplo, es un motor gasolinero, tiene que venirte el manual del motor gasolinero donde indica qué tipo de
aceite, tú vas a adicionar, ¿no? Y el que compra tiene que por al menos darle una leída y buscar esos detalles para poder mantener su máquina en buenas condiciones. Ingeniero, bueno, no debo ni quiero dejar de mencionarle algunas eventualidades penosas que han ocurrido últimamente con el fallecimiento de un operario al cual le cae la bandeja gigante de concreto. Le cae encima esta bandeja de concreto que suelen Exitosa. llevar, digamos, en el procedimiento constructivo unas constructoras para llevar el concreto a esa red. Y yo digo, ¿y por qué no bombean el concreto por la telescópica? Hay un ahorro. Yo veía que las cuerdas en ese instante, no sé, seguramente que puede haber pasado los controles de calidad, ¿no? Pero estamos llevando una gran cantidad de concreto. No es un baldecito, es toda una bandeja gigante, ¿no? ¿Qué opina usted, digamos, no? Bueno, hay una, digamos, en seguridad industrial, es lo que se llama carga suspendida. Muy bien. Entonces, el tema de carga suspendida en minería y en todas las industrias es una de las faltas más graves que puede haber y que es muchas veces causal de despido del mismo trabajador. Todo trabajador no debe permanecer debajo de una carga suspendida por ningún motivo. Uno sabe que cuando una grúa está trabajando, cualquier elemento que se está elevando o ya está a más de 1 metro, metro y medio, y que le caiga encima a una persona prácticamente es muerte segura. Entonces, así es. El término de carga suspendida es algo que siempre debe tener en cuenta toda persona que trabaja cerca de esas grúas. No debe pasar, está prohibido. Digamos, esa zona debe estar cercada y la persona tiene que estar atento a los trabajos de carga suspendida que hay. Entonces, si la persona despachó, una de las cosas que primero debe hacer es estar atento, siempre mirando a la carga para ver qué es lo que sucede. No puede, digamos, despegar la vista de la carga suspendida. No puede ni siquiera pasar por debajo de una carga suspendida. Es uno de los primeros, digamos, elementos que tiene que ver la persona por tema de seguridad. Segundo, se tiene que establecer los cables que tiene que chequearse continuamente porque es tema de mantenimiento. Un cable se tiene que revisar, se tiene que inspeccionar porque es un cable de acero. El cable de acero contiene múltiples hilos y hay que ver la cantidad de hilos que están desgastados, se están rompiendo y hay una cantidad mínima que da el fabricante también del cable de acero. Y pasado ese tiempo, pues ya se tiene que cambiar y poner uno nuevo. Entonces, en cada obra se recomendaría de repente que el que alquila la grúa, porque esas grúas son alquiladas, que exija de repente que le ponga un cable de acero nuevo, ¿no? Y de una marca reconocida, para evitar cualquier tipo de falla durante la obra. Y lógicamente hacer charlas de seguridad continuamente para evitar eso. Y seguir los procedimientos que te indica el manual del fabricante. Si la carga es adecuada, por ejemplo, hay grúas que son de 80 toneladas, no te puedes pasar. Imposible. Si el balde es digamos, de 2 metros cúbicos de concreto, no le puedes echar 3 ni 4, no. Claro. Máximo 2. Y inclusive en muchas empresas, por ejemplo, si tú tienes que cargar 80 toneladas, hay las empresas mineras, por ejemplo, te dicen, no, 50% más. Si la carga es de 80, no contratas una grúa de 80 toneladas, contratas una grúa de 120. Claro que sí. Completamente para estar seguro. Claro. Y entonces, esa holgura, ¿no? Exacto. Entonces, si ya esto lo tiene que ver, digamos, un proceso de investigación para ver qué pasó con el cable o qué elemento falló, algún elemento mecánico, un perno, algún componente, y ver qué es lo que falló, ¿no? Si sobrepeso, sobrecarga, charla de seguridad a los trabajadores, para que no pasen por las zonas de maniobra de esas grúas. Y las inspecciones continuas, inclusive el jefe de obra debería pedir al que está encargado de la grúa continuamente que mande los planes de inspección en hojas, digamos, hojas completas con plan de inspección que tiene que enviar continuamente porque generalmente en todos los equipos se hacen inspecciones diarias, inspecciones semanales, inspecciones mensuales y esas hojas tienen que registrarse. Perfecto, muy bien. Tenemos una llamada telefónica de nuestros televidentes. Bienvenidos. Adelante, ¿cuál es su consulta? Muy buenas tardes. Con el ingeniero sobre el engrase del trompo. Quisiera dar mi opinión. Claro que sí. El trompo tiene un engranaje alrededor del trompo. Por la cremallera.
¿Hay que engrasarle o hay que tenerle limpio? Yo por mi experiencia, ingeniero, cuando le engrasaba, ese engranaje debe trabajar seco y limpio. ¿Por qué? Porque cuando lampean, se pega la arena y trabaja como una lija y desgasta los dientes. No sé qué me puede decir el ingeniero. En eso tienes razón. En realidad, cuando estás trabajando tiene que estar seco y limpio, porque la grasa con los elementos que tú estás mencionando, que es la arena, en vez de ser un lubricante, se vuelve una especie de crema de lijadora, un pulidor prácticamente. Entonces puedes desgastarla esto. Pero para, digamos, si tú terminas tu trabajo y ya no lo vas a utilizar por unos 15 días, 20 días, tienes que echar algún tipo de lubricante, puede ser un aceite, para evitar la corrosión digamos, de esas cremalleras y de ese engranaje. Ahora, si se echa grasa, digamos, en los rodillos, en las partes inferiores, en las partes móviles, para evitar que donde, digamos, no entra la arena y donde la grasa. O sea, cuando uno inyecta con unas graseras, la parte tiene unos retenedores de grasa que cuando uno inyecta bota, pero no ingresa la grasa, ¿no? Perfecto. Entonces, pero sí donde hay componentes donde la grasa se puede mezclar con arenas finas, arenas de ese tipo, ya la grasa pierde la propiedad lubricante. O sea, la propiedad de evitar el contacto metal-metal, sino más bien se vuelve una lija. Entonces, eso va a promocionar, digamos, el desgaste rápido. Ingeniero Arturo Amaru, ha sido un placer tenerlo en el programa. Quisiéramos un teléfono, ¿no? Porque me gustaría que lo llamaran las empresas constructoras, ¿no? Para que pueda ver usted ya los temas de mantenimiento, porque eso tiene que ver también con el seguro contra trabajo de alto riesgo, ¿eh? Tiene que estar afinadito todo. ¿En qué teléfono lo encontramos, ingeniero Arturo? Bueno, mi teléfono personal es el 964-690-305. Muchas gracias por estar con nosotros y seguramente lo vamos a tener más adelante. Ya, muchas gracias.